mucha tela para cortar en todos los sentidos, no solamente en lo político partidario, en lo que significa el mapa político del país, en lo que significa el hecho de tener ciertos números a favor para tomar determinadas decisiones, de lo que significó lo que en cierto momento se denominó o se mal denominó el campo, sino que dejó visualizar ciertas actitudes que tenían que ver con personalidades. Sí, sobre todo las reacciones que tuvieron algunos dirigentes de la oposición a partir del resultado que obtuvieron en las elecciones. En este caso es alguna, que es Lilita Carrió, una nota del diario Los Andes, del diario Los Andes, No. dije, de página 12. Discúlpame, Marta Dilón, porque diario Los Andes acá es Clarín. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto charlar con vos, sobre todo sobre un personaje, porque Lilita Carrió ya se ha transformado en un personaje. Cualquier palabra, cualquier actitud, cualquier sentencia de ella, digamos, traspasa lo que podría llamarse la cotidianeidad de lo que pasa en los medios, ¿no? Ujú. Sí, perdóname, pero te escuché mal la última parte de lo que dijiste. Bueno, No sé lo importante es que ella es un personaje porque lo que ella dice genera siempre reacciones, tanto positivas como negativas. En este momento, a partir de los resultados del domingo, es una víctima más de todo lo que ha ocurrido, pero es una víctima... De ella misma, me parece. Claro, es una víctima que se ha puesto en un espacio muy particular, ¿no? Sí, yo la verdad es que me resulta un poquito incómoda la palabra víctima. Sí, es Ajá. una víctima de sí misma. Digo, no es una víctima porque creo fundamentalmente, al revés de lo que Lilita ha expresado, que no es que la gente votó en su contra, sino que evidentemente con el paso, con la forma que ha tenido de hacer política en estos últimos años, empezó a resultarle indiferente a la gente, Claro. al pueblo que votó, quiero decir, y en ese sentido no creo que se pueda hablar de víctima más que de alguien que ha sabido construir un poder de manera muy veloz en los primeros años, que en las elecciones de 2007 tuvo un 23% y Sí. que ha perdido el 20%, o sea, al casi el 80% de su electorado, de la gente que la votó. En algún punto, digamos, este discurso, esta forma de hacer política, acumulando poder y después rompiendo sistemáticamente con todas las personas que estuvieron cerca de ella, y haciendo otras alianzas que evidentemente tampoco han sido del gusto de la gente, Sí. ha perdido el lugar que había conseguido y que podía ser un lugar valioso, y eso es lo que Sí, de alguna manera da pena. Y sobre da todo, pena. Marta, la exposición mediática que ha tenido Lilita y las actitudes que ella ha tenido, o sea, las cosas que ha venido diciendo mediáticamente, digamos, de la mujer que muestran, viste, por ahí en los archivos de 678, TBR, de la mujer de cuando recién comienza Lilita, hablando de que nunca le iba a ser funcional a la izquierda, a la derecha en este país, a las alianzas con la sociedad rural, ¿no? Diciendo Sí. que los hijos de Ernestina Herrera Noble son los hijos de ella también, que los defendía. Bueno, o sea, es como que su accionar político y lo que ha venido diciendo también ha hecho que se ponga en un lugar donde perdió credibilidad o perdió el apoyo de la gente. Sí, totalmente. Perdió el apoyo de la gente, perdió credibilidad. Me parece que además de perder credibilidad, hay justamente ella habla de beligerancia, que es alguna de las cosas que le achacan mucho al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero sin embargo ha tenido unas actitudes de una beligerancia importante, como fue el hecho, bueno, no sé si se acuerdan, cuando ella mandó esa carta a las embajadas diciendo que estábamos frente a un clima de violencia política. Digo,
O el año pasado, eso, cuando en la Cámara salieron a denunciar que había habido coimas de $50.000, después se desdijeron, es un papelón verdaderamente, hicieron, por ejemplo, el año exactamente, me pasado. parece que hay una irresponsabilidad muy grande en ese sentido, ¿no? Y que además, como es un personaje mediático muy tentador, siempre sigue teniendo pantalla, ¿no es cierto? Entonces, digo, me parece que de alguna manera es el resultado es bueno, es de alguna manera es una opinión de una opinión popular sobre qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. De todos modos, ella siempre presenta un escenario. Creo que se ha destacado por eso. Por eso es que yo digo que es un personaje, porque siempre, digamos, ha actuado de algo. No, uno nunca se queda indiferente ante las palabras, las definiciones de este personaje. Es decir, siempre despierta reacción. Por eso es que creo que dentro de la política argentina hay una parte del electorado que fue generando a este personaje. Por supuesto, pero yo creo que, o sea, que es esa acumulación que ella hizo, que más que todo, en principio creo que la hizo mostrándose o a partir de denuncias de hechos de corrupción que fueron valiosas, pero que a la vez, al no tener seguimiento o al querer hacerlas escandalosas o mediáticas, perdían credibilidad y perdían potencia. Digamos, me parece que eso le ha jugado mucho en contra. Y sí, evidentemente es un personaje, pero hay que ver qué tipo de personaje construye también, y por eso me parece que es valioso de alguna manera esta opinión que se emitió a través de los otros. Porque ella construye un personaje de una persona valiente, entregada, que renuncia, y en definitiva lo que me parece que ha venido quedando claro a través de estos años que ella participó del ágora política, Sí. es que también hay mucho de personalismo en esta presentación, ¿no? Como la de que renuncia a todo, la más valiente, la que no tranza. Digo, y en definitiva hay momentos en que uno duda, ¿no? También de este nivel de personalismo y de cuál es la intención detrás de esto. No sé, yo ayer me hablaba con otras personas sobre este tema. Decía, digo, bueno, una persona valiente, digo, alguien que se tira 3 veces del mismo lugar, o hace un deporte de riesgo y se quiebra las piernas todas las veces. ¿Es una persona valiente o es una persona que está buscando inmolarse? ¿No es cierto? Sí, es como para preguntárselo. Digo, un poco es eso también, ¿no? Porque una cosa es la valentía y otra cosa es querer construir una imagen de mártir. Y ahí me parece que es donde hace agua. Marta, estamos con Fito Suden, que te quiere hacer una pregunta. Un compañero que de pronto le interesó esta nota, sobre todo con vos y sobre el personaje. Sí, Marta, voy a preguntar con inocencia y con torpeza, muy posiblemente. Aliberti está dando cuenta en página 12 de hace un buen tiempo esta parte de que está loca. Más allá del bien y el mal, pregunto, por eso hablo de inocencia, ¿no? Aludiendo a Lilita Carrió. En la columna del lunes pasado, Aliberti en un momento dado, Eduardo Aliberti dice, paciente psiquiátrica ambulatoria. O sea, quiero decir, sin ningún tipo de connotación, con este folclorito que se ha producido después de las elecciones, que hay gente que no reconoce el voto popular, que hay también un juego con dos caras porque hay cargadas, digámoslo así, en forma muy simple, respecto de los ganadores en relación con los perdedores, etcétera, etcétera. Quiero llegar a esto. ¿Por qué ha cambiado tanto Lilita Carrió? Que en algún momento nos expresó a muchos de nosotros, en algún momento de la historia política argentina. ¿Qué causa habría para que haya modificado tanto su conducta y haya perdido este capital político como evidentemente se demostró dilapidado, último domingo? Dilapidado, lo regaló. La verdad es que la causa, yo es una pregunta que no puedo responder. A mí me incomoda un poco el mote de loca, porque primero porque creo que también
es un mote que en general se nos aplica a las mujeres, ¿no? Que hay una cuestión de género detrás de eso y me resulta incómodo sumarme a eso, y además, la verdad, no creo que esté loca, y no me consta tampoco que sea una paciente psiquiátrica ambulatoria. Quiero decir, hay cierta ironía detrás de eso, pero bueno, esta cuestión de género no puedo dejar de mencionarla. Claro. Sí, la compartimos, Marta. Ahora, en cuanto a qué es lo que ha pasado, y sinceramente, realmente no lo sé exactamente. Podría arriesgar alguna cosa. Yo creo que ella empezó haciendo política, digo, yo hice un libro antes de que existiera el kirchnerismo, cuando ella era una figura en ascenso y era una figura profundamente progresista desde el modo en que se presentaba frente a la sociedad hasta con quienes dialogaba para formar su fuerza política, ¿no? Estamos hablando de la CTA, de mucha gente del Frepaso. Ella participaba de las reuniones de las asambleas populares, que en ese momento tenían mucha representatividad, y de ese momento a cuando pugna por subirse al escenario de la mesa de enlace para participar de un momento de gloria, digo, Qué terrible, sí. de cierto sector, representativo de algo muy particular, ¿no? Como estamos defendiendo las ganancias propias, ¿no? O sea, no había más lugar común que ¿no? Estamos defendiendo nuestras ganancias. Digo, hay un vuelco que puede tener que ver, qué sé yo, vaya a saber, a lo que iba era esto. Y ella se empieza haciendo política un poco en contra, como quien se pelea con el padre cuando empieza a crecer, ¿no es cierto? Con el padre y con la madre. Ella, de hecho, apenas hablaba con su madre, que había sido funcionaria de la dictadura, que era de los sectores más conservadores, que venía haciendo política en el Chaco, y que era de los sectores más conservadores del Chaco, que había festejado el momento del golpe militar. Digo, bien, hasta el momento en que ella tenía esa oposición o hacía política en oposición a eso, construyendo una figura propia, tenía un perfil. Después, justamente, lo primero que se cae dentro del armado de Lilita es el Chaco. Cuando rompe con todas las asociaciones que había hecho en el Chaco y le entrega el área a su madre. Entonces yo no sé, digo, parece esto una explicación psicologista, y de hecho lo es, pero... Digo, un exceso de personalismo, como vos decías, Marta, puede ser una gran razón para entender, digamos. Para mí hay sí, el personalismo es una de las cosas que la identifica, ¿no? Esta cosa de mantener una tribuna, y de hecho, evidentemente, la tribuna que mejor se le ofreció fue la del Grupo Clarín, ¿no es cierto? Y entonces empezó a hacer un discurso coherente con las aspiraciones, los deseos y la agenda política del Grupo Clarín. Y ahí empezó a manejar los tiempos, sus tiempos. Ahí es cuando yo veo, por lo menos esta es mi interpretación, Marta, cuando veo que comienza a formar, a armar este personaje. Yo recuerdo su gran vuelco hacia lo religioso, no sé si lo místico o lo religioso, no sé cómo decirlo, pero ella empieza a salir con esos crucifijos imponentes, y además, después cambia de look y empieza, como vos decís, con este look cama solar y a pintarse y a salir un poco más coqueta, todo lo distinto a aquel otro look que la mostraba como que no le importaba la apariencia. Entonces es como que tiene una disparidad en las personalidades que también se transforman, y eso es lo que llama la atención, en disparidad en cuanto a lo ideológico, ¿no? Claro. Sí, total, me parece que hay que se podrían hacer muchos análisis en ese sentido. Es evidente que ella cambió su imagen, o sea que en algún momento lo de ser gorda, periférica y provinciana le dejó de resultar cómodo, sí. Y que empezó a necesitar tener otra imagen. Digo, pero hasta ahí incluso, digo, no me metería si esto no estuviera hablando de otras cosas. Digo, uno tiene derecho a cambiar su imagen, a presentarse de una manera o de otra. También tiene derecho a cambiar de opinión. A mí lo que me parece es que
cuando se cambia de opinión en temas tan sensibles como, por ejemplo, la extracción compulsiva de sangre en casos donde hay sospechas de apropiación, que ella había defendido en el 2003, y que después diga que la sociedad ha convertido en victimarios a los hijos de Herrera de Noble cuando son víctimas, cuando en realidad desde el campo de los derechos humanos estamos diciendo todos que justamente porque son víctimas es el Estado el que tiene que decir lo que hay que hacer y no hay que dejarlos a ellos en esa encerrona trágica de decir nos sacamos sangre o no nos sacamos sangre. Digo, este tipo de cambios de opinión me parece que tienen que estar fundamentados. Uno no puede salir un día a decir una cosa y al día siguiente a decir otra, o decir le tienen que pedir perdón a esos chicos porque el resultado dio negativo, de ninguna manera. Me parece que de ninguna manera, al contrario, dio negativo. Eso no quiere decir que no sean, no quiere decir realmente que no sean apropiados. O sea, de hecho las adopciones son absolutamente fraudulentas y por eso la causa sigue hasta ahora. Pero lo cierto es que me parece que para salir para tener estos cambios de opinión tan profundos y que hablan de convicciones y de luchas tan importantes en nuestro país, hay que justificar ese cambio de opinión. No puede ser liviano, no puede ser según vengan las corrientes mediáticas. No, porque entonces ahí es donde se pierde base. Es un personaje que tiene como base la opinión, el voto, la aceptación de cierto digamos segmento de la opinión pública. Igual más que cambio de opinión es una funcionalidad política absoluta a todo lo contrario, o sea, por todo lo distinto a lo que ella luchó. O sea, no sé si se entiende lo que quise decir. Es totalmente funcional políticamente hoy a todo contra lo que ella se rebeló y contra lo que ella luchó antes. Lo más interesante es, bueno, que, digamos, es una mujer, que las mujeres tienen, digamos, que tienen, hay que respetarlas de acuerdo a lo que decidan, pero es una mujer pública y por eso es que nos tomamos esta libertad, así como vos describir de ella, nosotros tomar este tema, porque muchos, hasta dentro de nuestro equipo, hay quienes la votaron en su momento y bueno, y se quedaron un poco, digamos, azorados con su cambio de actitud. Marta, te agradecemos muchísimo esta comunicación, sobre todo que en una hora un poco crítica nos hayas podido atender. No, les agradezco muchísimo a ustedes por habernos llamado y bueno, aprovecho para mandar un beso a mi familia mendocina. Bueno, y nos encontramos en el encuentro, Marta, ¿no? En el encuentro de mujeres. Por supuesto, como siempre. Como siempre. Muy bien. Marta Dillon, de Página 12, que hace, si usted quiere leer la nota, está en el Página 12 de ayer, se llama No la echan, ella renuncia, y es realmente un artículo que hay que leer. Ella conoce mucho a Lilita, ha escrito un libro sobre ella y también se asombra porque, bueno, es la que más la conoce.